Bienvenidos hermanos y paz a vosotros. Este es un culto más de recepción del Día del Señor en el cual tenemos la oportunidad de analizar la palabra de Dios y sobre todo cumplir con el mandamiento dado eternalmente en el cual debemos de guardar este día santo. Esta es la Iglesia de Dios y le doy la bienvenida para también participar junto con nosotros en este momento. Le voy a suplicar que nos acompañe en oración para que esté junto con nosotros en esta solicitud a nuestro Dios para que se manifieste por medio de su Espíritu Santo. Oremos, por favor. Bendito Dios, Señor nuestro, te doy gracias por la misericordia que has derramado en tu pueblo y la gracia que has tenido para con nosotros. Llénanos de tu paz y de tu misericordia y la fortaleza tuya siempre nos prevalezca y nos fortalezca en todo momento. Te doy gracias por haber llegado a este día tan importante y sobre todo por la vida que tenemos para poder también continuar adelante en nuestra fe y en nuestra vida espiritual. Sé con nosotros, Señor, en este día, te lo ruego por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos a tener la lectura de la ley de Dios que se encuentra ubicada en el libro del Éxodo, en el capítulo 20. Leeremos desde el verso número 1 hasta el verso 17 para tener también conforme a la palabra de Dios esta oportunidad que recordar estas 10 palabras y sobre todo practicarlas. Dice así el libro del Éxodo en el capítulo 20, leeremos así. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente a Jehová el que tomare su nombre en vano. Acordarte has del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bueno, estas son las 10 palabras que ha hablado nuestro Dios desde el principio, a las cuales también tenemos que respetar. Vamos a escuchar la alabanza que se ha preparado para este culto, en la cual también les ruego que pongamos atención, porque también es palabra de Dios ahora entonada para que su espíritu sea fortalecido. Vamos a escuchar a nuestros hermanos. Hay un sitio de consolación, cuán radiante es la luz de su presencia, en el huerto de dulce oración. Oh, qué hermoso es el huerto de oración, cuando a solas estoy con mi Señor, y se alienta en mí la fe en presencia de mi Rey. Oh, qué hermoso es el huerto de oración. Hay un huerto, todo Cristo me acoge,
amorosa, en el huerto de dulce oración. Oh, qué hermoso es el huerto de oración, cuando a solas estoy con mi Señor y se alienta en mí la fe en presencia de mi Rey. Oh, qué hermoso es el huerto de oración. Hay un huerto, Cristo te invita para darte pureza y perdón. Ven a Él y a sus plantas pon tus cargas, en el huerto de dulce oración. Oh, qué hermoso es el huerto de oración, cuando a solas estoy con mi Señor y se alienta en mí la fe en presencia de mi Rey. Oh, qué hermoso es el huerto de oración. Gracias a Dios por estos momentos de alabanza, y ahora vamos a tocar el tema principal de nuestra meditación de este día, que se ha titulado El espíritu de Pitón, que es principalmente el pensamiento que existe acerca de las personas que quieren tener la adivinación o la certeza de qué va a pasar en un futuro para con sus personas. Pero vamos a analizar en este momento la palabra de Dios. Pitón es una serpiente considerada dentro de la mitología griega, que fue hecha o creada o enviada principalmente fue por la diosa Hera, por el adulterio que comete este dios Zeus con Leto, y de esa relación fuera del matrimonio de Zeus va a nacer un dios muy importante, o dos dioses muy importantes, que sería para nosotros en la Biblia conocer como esa diosa que se llamó Diana de los Efesios, o Artemisa, y después también el dios Apolo, que es el dios precisamente dios hijo del sol, o dios sol, o el dios también de la música, del conocimiento también, pero también de las adivinaciones o de sus profecías griegas. Todo esto es en un contexto mitológico, evidentemente, en el cual esta serpiente Pitón busca y quiere matar a Leto y a sus hijos, y los persigue, y ya que tiene edad Apolo para defenderse, después de un regalo de su padre Zeus dada a él y a su hermana, como son unos arcos y flechas hechas por Hefesto, que es el dios de la forja, pues busca a esta serpiente Pitón en un lugar llamado Delfos y la mata finalmente. Y entonces él decide que ahí le creen un templo en el cual él se manifieste a los humanos como un dios y revelador de las profecías, y se conforma allí lo que se conoce como el oráculo de Delfos. Y esa es la historia acerca de Pitón, y de ahí viene el término pitonisa o se me olvidó el otro término, pero bueno, pitonisa principalmente se refiere a aquellas personas que quieren ser las adivinadoras del futuro. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Levítico, en el capítulo 19. Leeré desde el verso 26 hasta el verso 31 para tener un contexto también de esta interpretación, y principalmente la posición que dice la palabra de Dios respecto a este comportamiento. Vamos a leerlo así, dice:
No comerás cosa alguna con sangre, no serás agorero ni adivinaréis, no cortaréis en redondo las extremidades de vuestras cabezas, ni dañarás la punta de tu barba. No te harás rasguño ni vuestra carne por un muerto, ni imprimiréis en vuestros una señal, yo Jehová. No contaminarás tu hija haciéndole fornicar, porque no se prostituya a la tierra, ni hincha de maldad. Mis sábados guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia, yo Jehová. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis ni acordaos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Y aquí está la prohibición más importante respecto a esto, sobre todo pensando entre varias de las recomendaciones que están dadas aquí, o prohibiciones dadas al pueblo de Israel, que también se aplican a nosotros porque no son parte de los ritos y sacrificios, sino el exhorto para salir del tema de la idolatría y de la maldad, y de este tema de prácticas de la adivinación. Y la adivinación o los agoreros, agorero viene de la palabra augurio, que es precisamente el predestinar o el poder predecir las cosas buenas o malas que existían. Y también adivinadores son precisamente considerados como las personas que van a tener esta oficio o inclinación a descubrir las cosas secretas del futuro, o supuestamente del futuro, porque vamos a entender que esto no es lo que Dios quiere de nosotros, y eso es muy diferente a la profecía bíblica, porque como lo hemos mencionado, la profecía bíblica no quiere decir que esta sea una adivinación, sino es la palabra de Dios conforme a su decreto y así el cumplimiento, que es muy diferente. Vamos a tratar de comprenderlo un poquito más. Miren, estas personas o estas costumbres más bien de las personas acerca de saber cuál es el futuro, pues está considerado desde el inicio de la civilización del ser humano, ya sea desde el tiempo babilonio, egipcio o incluso esos momentos más atrás o un poco más atrás, porque la inclinación de las personas siempre era saber qué iba a pasar en un futuro, si tendrían que ir a una guerra o no. Y de ahí vinieron estas prácticas y estas ciencias y estas formas de entenderse. Se les llama ciencias no porque tengan un apego a la ciencia humana o a la ciencia general conforme a un método científico, sino se les conoce como ese conocimiento oculto, el cual no forzosamente está apegado al conocimiento de una ciencia real, y esa es la parte que se tiene. Mire, esta práctica se tiene descrita en la Biblia desde hace mucho tiempo, y vamos a leer una parte en la Biblia para comprender un poquito más. Vamos a leer en el libro del Éxodo capítulo 7 verso 10 al 12, dice así: Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado, y echó a Aarón una vara delante de Faraón y de sus siervos, y tornóse culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y encantadores, e hicieron también lo mismo encantadores de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, en los cuales volvieron a las culebras, mas la vara de Aarón devolvió las varas de ellos. Aquí está la demostración bíblica de que estas prácticas eran hechas desde la antigüedad, incluso en Egipto, o como mencioné también en Babilonia, donde se les consideraba sabios a estas personas porque eran los encargados de tener esa parte de conocimiento en la antigüedad. Pero paulatinamente se fue despegando uno del otro, y dejaron de ser encantamientos y dejaron de ser ciencia para convertirse en encantamientos. Y esas prácticas, hermanos, siguieron hasta el tiempo de hoy y hasta el día de hoy considerados como eso, como encantamientos, pero la gente lo sigue buscando y son principalmente engaños. Yo no quiero decir que no existan, porque el poder de Satanás sí existe y siempre va a estar tratándonos de confundir, pero
este tipo de prácticas lo que hace es despegarse de nuestro pensamiento, de la fe que tenemos y de la conciencia cristiana o la conciencia acercarse a Dios, porque siempre va a haber esa inclinación. Y eso lo menciona el apóstol Pablo en el capítulo 3, verso 8 de la segunda carta a Timoteo, donde dice así: y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos acerca de la fe. Eso es lo que menciona la palabra de Dios sobre esta lucha que existió en ese encantamiento o sobre ese momento donde estos dos personajes avientan también sus encantamientos y son reprobos en la fe. Es decir, pueden hacer las mismas cosas, sí es cierto, pero unas es por fe y otras es para demostrar el poder de Satanás. Y las de fe, que es las representadas por Moisés, son aquellas dadas por Dios y aquellas hechas para fe, para manifestación de su poder, aunque comprendemos que también Satanás tiene poder y su poder más importante es el engaño. Porque dentro del pensamiento actual se cree que Satanás es el dios del inframundo, y sobre todo por traída esa doctrina de los griegos y el pensamiento católico que hoy existe. Pero en realidad Satanás, según la palabra de Dios, es el engañador al cual hay que estarse cuidando y no dejarse engañar para que caiga uno en sus trampas o en sus engaños. Vamos a leer la palabra de Dios en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, verso 14, que dice así la palabra de Dios: y no es maravilla, no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Así es que no es una maravilla, porque Satanás, lejos de pensar que es esa figura donde tiene cuernos y tiene barba y espanta a las personas, en realidad su propósito es transfigurarse y engañar. Y dice, si es necesario, se transfigura en un ángel de luz, porque ese es su principal argumento, presentarse como un engañador que nos puede engañar con cosas que aparentemente son buenas, que aparentemente son sanas, pero siempre tiene ese fondo que no tiene un propósito sano y que es un propósito satánico. Porque evidentemente, ¿cómo se va a presentar ante las personas para que tengan confianza como la gente lo pinta? Pues evidentemente eso no. Esa fue una costumbre que se añadió en nuestra historia desde el tiempo del Renacimiento, donde se le da mucho realce a este pensamiento y a esta figura porque la gente así lo quería representar, pero no significa que eso era Satanás, como igual también quisieron representar a Cristo Jesús y no era Cristo Jesús. Esos son imágenes traídas de la imaginación de las personas, como también mucha doctrina que fue traída de la idolatría y hoy conforman lo que es la doctrina católica, y a eso le llaman cristianismo, que no tiene nada de la Biblia. Pero la realidad es de que Satanás trata de engañar a las personas y trata también de engañarnos a nosotros por medio de la fe que tenemos, creyendo que esas cosas son ciertas o creyendo que esas cosas son buenas para nosotros, los cuales no son, como ya lo leímos. Y esta determinación la pone Dios en el tiempo que conforma al pueblo de Israel y lo describe en Deuteronomio. Vamos al libro del Deuteronomio, en el capítulo 18, verso 9, leeremos a partir de ahí hasta el verso 14, y dice así la palabra de Dios: cuando hubieres entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas gentes. No se ha hallado en ti a quien haga pasar a su hijo o a su hija en el fuego, ni practicante de adivinaciones, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni fraguador de encantamientos, ni quien pregunte a Pitón, ni mágico, ni quien pregunte a los muertos, porque es abominación a Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová Dios los echó de delante de ti. Perfecto serás con Jehová tu Dios, porque estas gentes que has de heredar a agoreros y hechiceros oirán, mas tú no, así te ha dado Jehová tu Dios. Es decir, lo que le está explicando al pueblo de Israel, que también es para usted y para mí, es de que no sean practicantes de ese tipo de conductas,
porque no es bueno, porque es abominación a Jehová. Es algo que el Señor no quiere que el pueblo de Él practique. Y esto es parte de las enseñanzas que da a Moisés e instrucciones y que son válidas para nuestro tiempo, porque ese engaño que existe acerca de que la ley de Dios fue enclavada en la cruz, ese es un pensamiento dominical y es un pensamiento que va orientado a creer en cosas que no son ciertas, porque estas enseñanzas no tienen nada que ver con ritos y sacrificios y sí con la instrucción para con nosotros. Así es que dice que cuando llegara a la tierra prometida al pueblo de Israel, igual que nosotros lleguemos al conocimiento de su palabra, nosotros no debemos de ser practicantes de ese tipo de conductas de quien consulta a Pitón o a los muertos, y no porque los muertos existan o estén vivos o sean parte del mundo en que tenemos, porque como bien hemos leído en Eclesiastés, dice: los muertos nada saben ni ya más parte tienen en este mundo. Y quiero recalcar este verso 18:11 que dice así, dice: ni fraguador de encantamientos, ni alguien que pregunte a Pitón, ni mágico, ni que pregunte a los muertos. Encantamientos, etcétera, todo eso es el pensamiento que tenemos respecto a la consulta que se hace hacia los muertos también, como ya lo había mencionado. Vamos a comprender un poquito más y voy a pedirle que abra su Biblia en el libro de Isaías, en el capítulo 8, verso 19, donde dice así, dice: sin duda la gente les dirá a ustedes: consulten a los espíritus de los muertos, a esos adivinos que cuchichean y susurran. ¿Acaso no debe un pueblo consultar a sus dioses y pedir consejo a los muertos acerca de los vivos? Esta es una reflexión que hace el profeta Isaías, no queriendo que creamos en los muertos, sino que crean a Dios y que no escuchen a las costumbres de las personas. Y esa consulta hacia los muertos es frecuente porque la gente cree que el espíritu de estos muertos está divagando o está vagando porque dejó algo pendiente. Cuando morimos no dejamos nada pendiente en la vida. Simplemente nos toma el tiempo para bajar al polvo de la tierra y como haya quedado, así se quedará. Si hubo una injusticia en nuestra muerte o hubo injusticia o algo así para declararle a los vivos, no nos toca, ya nos tocará a nosotros darlo y declararlo. Pero Satanás siempre busca un engaño, porque en los muertos nada saben, dice la palabra de Dios, y la palabra de Dios no se puede confundir. Este es un punto bien importante porque desde ahí se va metiendo este pensamiento de consultar y de querer estar acerca de Dios y cerca, creyendo que a lo que se está refiriendo es esa consulta y confundirnos, porque ese es el propósito de Satanás. Y no puede ser para nosotros esto. Que Satanás utiliza esos instrumentos para su propósito es cierto. Que Satanás también tiene poder, también es cierto, pero nosotros tenemos a un Dios que es mucho más poderoso que este tipo de condiciones y no necesitamos estar buscando que nos revelen el futuro próximo, porque sabemos de que nosotros tenemos un futuro cierto con Cristo Jesús y su palabra. Vamos a leer en el libro de Job, capítulo 14, verso 20-21, dice así: para siempre serás más fuerte que él y él se va. Dormirás su rostro y enviaráslo. Sus hijos serán honrados y él no lo sabrá. Serán humillados y no entenderá de ellos. Y esto está hablando acerca de los muertos, la palabra de Dios, y acerca de estas personas que creen que los muertos regresan y que vienen un día determinado, que viven entre nosotros. No, los muertos no vuelven a la vida. Lo que hay de esos fenómenos sobrenaturales muchas veces son cosas que no se pueden explicar y que el poder de Satanás está haciéndolo para hacernos caer. O también son fenómenos físicos que la gente todavía no comprende, ni la ciencia. Pero no significa de que los muertos estén entre nosotros, porque eso es hacer caso a estos agoreros, a estos adivinos y sortílegos que dice la palabra de Dios. Vamos al libro de Isaías en el capítulo 29, verso 4, dice así:
Entonces serás humillada y hablarás desde la tierra, y tu habla saldrá del polvo, y será voz de la tierra como de pitón, y tu habla susurrará desde el polvo. Lo que dice el profeta Isaías es de que estas condiciones de estas personas son estar susurrando, estar engañando a las personas, porque Satanás tiene poder y utiliza estas herramientas. Por ejemplo, en el libro del Génesis, cuando Eva es engañada por la serpiente, que esa es la serpiente antigua, no es de que la serpiente sea Satanás, sino lo que está diciendo es de que fue utilizada por Satanás para engañar a la mujer. Así es como ser ocupa sus herramientas para engañarnos a nosotros, y estar siempre en esas condiciones de pecado, y estar siempre en esas condiciones de engaño delante de este ser maligno. Pero no significa de que ni Satanás es una serpiente físicamente, sino dice es esa serpiente antigua que se confunde o que nos ha hecho confundir. Pero aquí está hablando acerca de esa relación y no tiene otra cosa más que decir eso. Vamos a continuar acerca de la palabra de Dios y analizándola. Dice en el libro de Isaías capítulo 47 verso 13 lo siguiente: Hazte fatigado en la multitud de los consejos, perezca ahora y defiéndate los contempladores de los cielos y los especuladores de las estrellas, los que combinan los meses y pronostican lo que vendrá sobre ti. Esta explicación no es más que otra cosa, porque desde el tiempo antiguo aquellos que estudiaban las estrellas y supuestamente tenían esas cartas astrales para que determinen nuestras vidas, ya se daban, porque el origen de eso de los astrólogos van a ser en Babilonia, y desde Babilonia hasta nuestro tiempo se van a dar. Estas personas observadoras de las estrellas que creen que unos astros que están a miles de millones de años luz de nosotros van a afectarnos hasta acá para que su vida cambie, y lo que debe de cambiar es su vida, pero conociendo la palabra de Dios y la verdad, y no creyendo en ese tipo de fantasías. Simplemente estas fraguadores o estos espectadores o especuladores de las estrellas, como dice la palabra de Dios, el propósito que tienen es supuestamente una ciencia, y es que el origen de ellos tienen la misma en la astronomía que la astrología, que son dos cosas diferentes. La astronomía es el estudio de los seres celestes o los cuerpos celestes, y la astrología es el estudio, ciencia o pseudociencia que tienen aquellos que inventan esas cartas astrales para que según ellos afecten su vida, y esa es la enorme diferencia. Y en su origen pues así se consideraban como sabios, como ya lo vimos en el tiempo de Egipto o en el tiempo de Babilonia, porque aquellos magos de Oriente que describen el libro de los evangelios acerca del nacimiento de Cristo Jesús fueron estudiosos sobre las estrellas y los acontecimientos y de la palabra de Dios, mas no acerca de este tipo de condiciones. Así es que este pensamiento se basa en tener ¿cómo se llama? Había dicho las cartas astrales o las cartas que determinan tu vida, y yo creo que el que determina la vida es Dios primero, el que la otorga, y el que determina el camino que ha de seguir es uno, porque uno tiene ese camino o esa libertad de decidir. Pero siempre el hombre quiere adivinar y entrar en temas de los temas ocultos que están reservados primeramente para Dios, y el término y la determinación de qué ha de pasar pues está determinado por las conductas que tenemos y no por la adivinación. Es decir, si usted quiere saber si va a ser rico, pues la forma lo más seguro es ponerse a trabajar. Si usted quiere saber si va a vivir o se va a enfermar, pues es una realidad y es un hecho de que va a morir y es un hecho de que se va a enfermar. Así es que no hay mucho que querer saber acerca de lo que uno determina y trace, más bien lo que Dios quiere es que nos ocupemos en una vida espiritual, y lo que Dios quiere es que nos ocupemos en cosas productivas, en cosas que ayuden a las personas y que ayuden a tener un crecimiento espiritual. Sobre estos horóscopos, bueno,
ellos se basan a 12 constelaciones basadas desde la antigüedad, pero en realidad es porque así lo quieren ajustar, porque según la NASA esas no son 12 posiciones que tienen las estrellas, sino que son 14 e ignoran esas dos nuevas constelaciones de estrellas o estudios que van apareciendo acerca de los estudios celestes. Por eso es de que no se puede considerar como una ciencia, sino más bien como una tradición, como una mala costumbre. Vamos a continuar leyendo la palabra de Dios, que dice así en Isaías 65, 3 y 4, que dice: pueblo que en mi cara me provoca de continuo a ira, sacrificando en huertos y ofreciendo perfume sobre los ladrillos, que se quedan en los sepulcros y en los desiertos tienen la noche, que comen carne de puerco y que en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. Acerca de ese pueblo habla también al pueblo de Israel, que se desvió acerca de todo este tipo de conductas y que se desvió de los mandamientos de Dios, y que nosotros, que somos parte ahora de este pueblo, no nos debemos de desviar, tratando de comprender las cosas que han de ser futuras, porque el futuro, hermano, lo está determinado para Dios, y ese tipo de condiciones son acerca de los engaños de Satanás, y nosotros no podemos ser parte de estas consultas a un espíritu de Pitón, el cual quiere hacer la adivinación o se quiera tener adivinación sobre lo porvenir o lo que está sucediendo en nuestras vidas, porque muchas de esas cosas son la consecuencia de nuestras malas decisiones y de nuestros malos actos. Dice la palabra de Dios: he aquí yo hice al hombre recto, mas él se buscó muchos males. Y eso es parte de esas malas decisiones que se tienen con respecto a ello, más que otra cosa, y que estar pensando en cómo nos va a ir o buscar la consulta de este tipo de conductas no es correcto delante de Dios. Vamos a leer en el libro de Nahum, en el capítulo 3, verso 4, dice así: a causa de las multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gala, maestra de brujerías, que vende gentes con sus fornicaciones y los pueblos sus hechizos. Esta ramera, pues es una doctrina que es traída de la idolatría y que ya sabemos quién es, y que conforma muchas cosas de las cuales en su doctrina son más bien cuestiones fuera de la palabra de Dios que dentro de ella, porque se ha dejado contaminar de ese pensamiento idolátrico y de ese pensamiento pagano, porque sus mismos brujos y sus agoreros invocan a sus dioses, como es la Trinidad, y en nombre de esa Trinidad pues quieren adivinar y quieren hacer cosas que no son correctas, porque confunden muchas cosas, porque la gente así lo es. Pero sus adivinaciones son como las adivinaciones de aquel ¿cómo se llama? Oráculo de Delfos, en el cual era ambiguo y dependía de muchas cosas para que no fallara, porque nunca fallaba, porque la gente lo interpretaba mal según ellos, porque la interpretación que daban eran ambiguas y no claras como en la palabra de Dios, que esa es la enorme diferencia entre profetizar y ser agorero o adivinador. Es tratar de encontrar a ver si le atinamos, cuando en realidad la profecía es la certeza y es fe también, y se basa en la doctrina. Y estas adivinaciones se basan simplemente en engaños, en pensamientos que son. Porque cuando fue esta pandemia, muchas personas y brujos que según esto predijeron esta pandemia, en realidad no la predijeron, porque nunca fueron claros, nunca dijeron lo que iba a pasar. Y quedaban todo ambiguo, porque ese es el espíritu de Pitón, el engaño. Y las personas no deben de dejarse engañar, y mucho menos los miembros de la iglesia de Dios, y no ser practicantes. Ya por último, mis hermanos, voy a suplicarles que abran su Biblia en el libro de Jeremías capítulo 10 verso 2, donde dice este texto, dice así: así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las gentes, ni de las señales de los cielos tengáis temor, aunque las gentes los teman. Dice: no aprendáis el camino de las gentes, ni tengáis temor de las señales de los cielos, porque aunque la gente lo tema. Esa no es una práctica de nosotros nos debemos de alejar de esa práctica, y también estar sabidos de que el poder de Satanás nos puede engañar,
porque ese es su propósito principal, hacernos caer en sus engaños. Pero como dice aquí su palabra, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque la gente las teman. Es decir, no tenga temor, porque su fe debe estar fincada en la palabra de Dios. Que Dios le bendiga y paz a vosotros. Aunque ruta la tormenta, se desata en derredor, al amparo de la roca salvo estoy. Aunque el cielo esté sombrío, no me invadirá el temor. Al amparo de la roca salvo estoy. Al amparo de la roca salvo estoy. Al amparo de la roca salvo estoy. Si a mi lado está el Señor, no tendré ningún temor. Al amparo de la roca salvo estoy. Cuando ruja el mar furioso y agitado esté el turbión, al amparo de la roca salvo estoy. En el puerto de reposo y velando en oración, al amparo de la roca salvo estoy. Al amparo de la roca salvo estoy. Al amparo de la roca salvo estoy. Si a mi lado está el Señor, no tendré ningún temor. Al amparo de la roca salvo estoy. Con ternura Dios me cuida del peligro y del dolor. Al amparo de la roca salvo estoy. Él mis penas dulcifica, soy objeto de su amor. Al amparo de la roca salvo estoy. Al amparo de la roca salvo estoy. Al amparo de la roca salvo estoy. Si a mi lado está el Señor, no tendré ningún temor. Al amparo de la roca salvo estoy. Bueno, esta ha sido la alabanza que se ha preparado y el estudio que hemos tenido acerca del espíritu de Pitón, que yo espero, hermanos, que tengamos también la firmeza de no caer en la tentación de querer
ser adivinadores o participar con estas adivinaciones, como ya se explicó en la meditación de este día. Vamos a terminar este culto, hermanos, y vamos a tener estos momentos de oración para clausurar esta meditación, como también después tendremos avisos y noticias. Vamos a orar. Bendito Dios, Señor nuestro, te damos gracias porque has derramado tus bendiciones sobre tu pueblo y la multitud de tus misericordias también hacia nosotros, alejándonos también de todo engaño y de toda intención de querer seguir las costumbres de las personas. Señor, yo te ruego que nos sigas bendiciendo y nos des fortaleza también. Te ruego que bendigas a tu iglesia en este día santo, en el cual en muchas partes estarán alabando tu nombre y acercándose a tu iglesia para orar y predicar, Señor. Te lo ruego por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, los avisos y noticias, hermanos, son los siguientes. El templo propiamente ya está abierto, bueno, de hecho ya está abierto, aunque no a su capacidad, que yo quiero invitarles, hermanos, a su capacidad del 100% me refiero, pero yo quiero invitarles a que participen, hermanos, que paulatinamente vayamos retomando nuestras costumbres que teníamos previos a esta pandemia, y espero yo en el Señor que este espíritu de confusión no exista en la iglesia, sino exista un espíritu de certeza y de querer participar. Así es que el aviso más importante es invitarle a que usted asista a la iglesia y siga participando con nosotros también. Yo le ruego, hermano, que haga ese esfuerzo y también, pues más que un esfuerzo, haga ese compromiso con Dios. Dios le bendiga, hermanos, y paz a vosotros.